Muy buenas tardes, doctor Darío Páez, docente de la Universidad Laica de Faro de Manabí, que imparte la cátedra de análisis dinámico. Mi nombre es Edison Marcelo Quispe, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, cursando el 8º nivel. A continuación, vamos a resolver un ejercicio acerca del análisis dinámico. Tenemos el siguiente enunciado que dice: en la figura 1 se indican las propiedades de un edificio de 3 pisos. Los datos incluyen los pesos de los niveles, las rigideces por entrepiso y las frecuencias y modos naturales. Se pide deducir la matriz de amortiguamiento de Rayleigh de tal manera que la fracción de amortiguamiento sea, dice, el 5% para el primero y segundo modo. Determinar, como enunciado, dice, determinar la fracción de amortiguamiento para el tercer modo. Entonces, dado la figura de, de un marco de 3 niveles y una crujía, tenemos lo siguiente. Tenemos los pesos, bueno, que generalmente están distribuidos al nivel del edificio, pero por cuestiones prácticas, lo que se realiza es eh, eh, concentrar las masas al nivel de piso, que es ahí donde se procederá el análisis para este ejercicio. Entonces tenemos lo siguiente. En el primer nivel tenemos el peso 1, en el segundo peso 2 y en el tercero el peso 3. Entonces, reconociendo el marco, vamos a proceder a realizar lo que son la obtención de las masas. Bueno, a partir de los pesos lo que podemos obtener son las masas de la siguiente manera. Entonces, como en cada nivel tenemos diferentes pesos, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos los pesos, ¿no es cierto?, en los diferentes niveles. Tenemos en el peso 1, en el primer nivel de 200 toneladas, en el segundo de 200 también y en el tercero de 100 toneladas. Entonces, para la determinación de las masas hacemos lo siguiente. Dividimos lo que son el peso para la gravedad, pero en este caso, como tenemos en toneladas, entonces la gravedad se debe considerar en centímetros sobre segundos al cuadrado. Entonces, para la masa 1 da el siguiente valor. 200 dividido para 981 nos da un valor de la masa 1 de 0,22039 toneladas por segundos al cuadrado sobre centímetros, que estas serían las unidades en que quedaría expresada la masa. De la misma manera, en la masa número 2 tenemos 200, que es el valor del peso 2, dividido para 981, dando un valor de 0,2039, también en toneladas por segundo al cuadrado sobre centímetros. De la misma manera hacemos con la masa número 3, que da como resultado 0,1019 y expresada en las siguientes unidades, que son toneladas por segundo al cuadrado sobre centímetros. Entonces, una vez obtenidas las masas que son para los diferentes niveles, vamos a organizar en una matriz, quedando de la siguiente manera. Entonces, para hacer la matriz, hacemos lo siguiente. Ordenamos las masas de acuerdo al nivel de pisos, empezando por el nivel número 1, que sería la masa 1, la masa 2 y la masa 3 en forma diagonal. Entonces, organizando aquí con la expresión de las masas y acá al lado derecho, donde ya sustituimos el valor de cada masa, nos queda de esta manera la matriz de masas. Y al lado también, claro, identificado lo que es las unidades en toneladas por segundos al cuadrado sobre centímetros. Entonces, una vez ya definidas las masas, lo que necesitamos saber de este marco son las rigideces. Decía, ¿no?, que estaba ya dado como dato las rigideces de entrepiso, del piso 1, piso 2 y piso 3, en este caso, que serían 3 rigideces ya conocidas. Entonces, para la definición de las rigideces,
hacemos lo siguiente. Tenemos aquí ilustrado de la manera en que se obtiene las rigideces, mediante lo que son, claro, los coeficientes de influencia de rigidez. Entonces, para la obtención de la rigidez, lo que hacemos es lo siguiente. Eh, está denotado que lo que le permite a las masas desplazarse se le conoce como los grados de libertad. Independientemente, claro, cada uno va a tener su desplazamiento, entonces a ellos se describe como los grados de libertad, teniendo para el piso 1 como con la siguiente denotación U sub 1, en el piso 2 U sub 2 y asimismo de la misma manera el U sub 3 para el piso 3. Tenemos aquí entonces, ¿no? En este marco, en la ilustración número 1, que está indicado los grados de libertad. Y prosiguiendo a eso, entonces, vamos a hacer uso de los coeficientes de influencia para cada uno de los grados de libertad. Entonces, para, ¿cómo se desarrolla esto? Entonces, los coeficientes de influencia se evalúan siguiendo el procedimiento siguiente. Se impone un desplazamiento unitario de uno en uno, que sería para el nivel, bueno, para el nivel 1, para el nivel 2 y para el nivel 3. Entonces, para cada grado de libertad. Mientras que los demás grados, al momento de poner el desplazamiento unitario en un grado de libertad, los demás se quedan restringidos. Y los coeficientes de influencia de rigidez para U sub 1 igual a 1 y U sub 2 igual a 1, U sub 3 igual a 1, se calculan mediante la estática a partir de las fuerzas nodales. Para los distintos elementos estructurales asociados con los desplazamientos que se les impone, claro. Entonces, estas fuerzas se determinan de acuerdo a los coeficientes de rigidez que se demuestran a continuación. Bueno, entonces, dijimos que vamos a provocar, ¿no es cierto?, un desplazamiento unitario. Tenemos aquí el U sub 1 igual a 1, que es decir, el primer grado de libertad con un valor unitario, donde los coeficientes de rigidez para el piso número 1 tenemos K1 y para el piso número 2 tenemos K2. En el piso número 3, las rigideces van a ser 0, puesto que el valor unitario impuesto en el grado de libertad número 1 no surge, no tiene ese efecto más bien en el entrepiso del tercer nivel. Ya, entonces queda de la siguiente manera, entonces, K sub 1, K sub 2, que sería, bueno, y de aquí iríamos ya reconociendo para armar la matriz de rigidez, dependiendo, ¿no? Si, más bien, ¿en qué nomás tiene influencia este desplazamiento unitario? Bueno, vemos primero en el desplazamiento en el grado de libertad 1, que está el coeficiente de rigidez K1, y también está, claro, el coeficiente de rigidez K2 en el primer grado de libertad. Mientras que en el segundo grado de libertad tenemos el K sub 2, pero en sentido negativo, que esto, claro, tiene que ver con las reacciones que surgen al momento de provocar estos desplazamientos unitarios. Ya, en el piso número 3 vemos que la K sub 3 da igual a 0, puesto que el grado de libertad, más bien el valor unitario impuesto al primer grado de libertad, no afecta al tercer piso. Y de la siguiente manera, entonces, aquí hacemos lo mismo en el segundo nivel. Entonces, provocamos un valor unitario en el segundo nivel, al segundo grado de libertad, quedando de la siguiente manera. La rigidez, bueno, aquí claro que está demostrado que la rigidez que actúan aquí son las rigideces a corte. Entonces, por esto tenemos aquí la rigidez a corte, ¿no? La rigidez a corte K2, K sub 2 y K sub 3. Entonces, en el primer
grado de libertad, de cómo influye el valor unitario del segundo grado de libertad. Queda así de la siguiente manera. Quedaría entonces, tenemos aquí el coeficiente de rigidez a corte sería menos K2, mientras que en el segundo grado de libertad sería K2 más K3 en el segundo grado de libertad, o en el grado de libertad número 2, mientras que en el grado de libertad número 3 actúa la rigidez a corte negativo, sería menos K3. Ya, así entonces denotado de la manera para el nivel número 2, el grado de libertad número 2. Bueno, prosiguiendo de esta manera, tenemos lo que es de provocar el desplazamiento unitario al grado de libertad número 3. U sub 3 igual a 1. Entonces, aquí tenemos un desplazamiento, ¿no? Este desplazamiento lo que hace es tener como resultado la rigidez a corte, K sub 3, tan solo porque eso es lo que actúa, el valor unitario más bien lo que provoca en el tercer nivel, mientras que en los niveles superiores, en los niveles inferiores, perdón, no tiene cierto efecto, entonces por eso queda denotado más bien de la siguiente manera que las rigideces de los entrepisos del nivel 1, nivel 2, son igual a 0. Entonces, la rigidez a corte K sub 3 en el nivel número 3 queda así de la siguiente manera, K sub 3 y K sub 3 en la parte superior. Ya, ahora vamos a ver las influencias de de este desplazamiento unitario en los diferentes niveles. Tenemos en el nivel número 1, ¿no es cierto? En el grado de libertad número 1, ¿cómo influye el desplazamiento unitario en el nivel número 3, en el grado de libertad número 3? Tenemos que en el grado de libertad número 1 es 0, puesto que no surge un efecto. Y en el grado de libertad número 2 existe la rigidez a corte eh, negativo, K sub 3. Mientras que en el grado de libertad número 3 tenemos K sub 3, rigidez a corte positivo. Entonces, estos son las denotaciones de los coeficientes de influencia de rigidez para los distintos niveles, donde habiendo provocado los desplazamientos unitarios, quedarían expresadas de la siguiente manera en el marco de corte. Entonces, la rigidez de los pisos tenemos también que ya nos habían dado como dato. Claro, donde que para la obtención de la rigidez aquí habría, más bien surge del valor de la altura que tiene cada entrepiso y bueno, de los elementos horizontales, en este caso de las vigas también. Y claro, también dentro de ello el módulo de elasticidad, que ya unificado en eso, entonces tendríamos los valores conocidos. Y ahora, para lo que es organizar o representar en una matriz, quedaría de la siguiente manera. Entonces, vamos a ver para los diferentes desplazamientos unitarios, cuáles son las influencias que tienen en los diferentes niveles. Vamos aquí, como hacer, en el primer grado de libertad, el valor unitario en el primer grado de libertad tiene la siguiente expresión, K1 más K2, mientras que en el grado de libertad número 3 tenemos menos K2. Y en el tercer nivel no tiene cierto efecto, por eso queda con el valor 0. Ahora, vamos con la ocasión del segundo valor unitario en el grado de libertad número 2. Entonces, en el primer grado de libertad, esto influye con una rigidez, pero negativa, que es menos K sub 2. En el grado de libertad número 2 sería la rigidez del entrepiso 2 más la rigidez en el tercer nivel. Y mientras que en el tercer nivel sería la siguiente, la rigidez a corte, pero negativo. Y ahora, el efecto del tercer grado de libertad con el valor unitario
que diría lo siguiente: en el primer grado de libertad, esto tiene un valor de 0, puesto que no surge un efecto. Ahora, en el segundo grado de libertad, tienen una rigidez a corte K sub 3 negativa. Y en el tercer nivel tiene una rigidez a corte positiva, que son las reacciones a dichos desplazamientos unitarios. Ya quedando así de la siguiente manera, entonces, la matriz de rigidez. Ahora, como vemos que las masas están concentradas al nivel de piso, entonces también se hace alusión aquí de que las columnas y vigas, tanto como el piso, también son infinitamente rígidos, despreciando más bien el valor valor de desplazamiento axial de las columnas como de las vigas. Entonces, se define la matriz de rigidez de la siguiente manera. Quedando así, entonces, la matriz de rigidez donde ya se representan los valores correspondientes a cada coeficiente de influencia de rigidez, quedando de la siguiente manera: 240 menos 120, 0. En el valor unitario número 2 tenemos menos 120, 240, menos 120. Y en el tercer grado de libertad con el valor unitario tenemos de 0, menos 120 y 120 con la respectiva unidad, toneladas sobre centímetros. Ahora, estos datos era importante conocer previamente, puesto que son utilizados para lo que son el cálculo de las frecuencias modales. Para lo que es el cálculo de las frecuencias modales, existe una representación de una función para poder realizar esta determinación de las frecuencias. Y esto se lo hace, bueno, más bien para esta ocasión yo tomé, más bien hice con la ayuda de un software adicional al que le estoy enseñando ahora, que es el MATLAB, donde ahí tenemos desarrollado o creado una función para determinar dichas frecuencias modales. Entonces, para esto, previamente tenemos que reconocer lo que son las rigideces y también las masas. Entonces, con la matriz de masas y rigidez, vamos a continuar en la siguiente página o en el siguiente software, donde le enseñaré cómo se calculan las frecuencias modales. Prosiguiendo con el desarrollo del ejercicio, habíamos dicho que iba a hacer eh, uso de la siguiente función, donde que esto nos permite calcular y ordenar los valores y vectores propios de mayor a menor. Esto, claro, es cortesía del doctor Roberto Aguiar Falconi, estipulado en el año de 2019, en octubre, donde esta función permite lo que es, más bien interviene las rigideces y las masas, la matriz de rigidez y la matriz de masas. También lo que esta función permite obtener son los vectores propios y frecuencias de vibración, que es ahí donde nos vamos a centrar en esta ocasión. Y también nos permite calcular lo que son los periodos de vibración. Entonces, tenemos la siguiente función. Como ya habíamos calculado previamente la matriz de rigideces, eh, lo que hacemos es organizar, ¿no es cierto? Aquí la matriz de rigidez, tanto como de las masas, y poniendo ya en función o a correr esta función donde nos permite calcular las frecuencias modales, nos da el valor siguiente, como hacer, aquí tenemos lo que es, bueno, primerito tenemos como cálculo el periodo, luego tenemos lo que son los modos de vibración y en la parte final, con la siguiente denotación OM, tenemos las frecuencias modales, con el siguiente orden, que es para el nivel número 1, 1257, para el nivel 2, 34.31 y para el tercer nivel de 46.92 con sus respectivos decimales. Entonces, una vez obtenido el valor de las frecuencias modales, vamos a proceder con el desarrollo del ejercicio
que le enseñaré a continuación en la otra aplicación. Entonces, aquí tenemos lo que son ya las determinaciones de las frecuencias modales, donde W sub 1 de 257, W sub 2, 3431 y la frecuencia 3 es de 46.93 radianes sobre segundo. Ahora, lo que procederemos a hacer es lo siguiente. Previamente, claro, una vez instruido por la teoría descrita en el libro, en el libro capítulo 11 del texto base para esta materia, tenemos lo siguiente, lo que son para el amortiguamiento de Rayleigh, que es reconocido como un amortiguamiento clásico, que es aquí donde intervienen lo que son unos coeficientes que permiten ser estos proporcionales a la masa, tanto como a la rigidez. Entonces, como esto es una forma más bien de realizar dichos amortiguamientos, es parte del procedimiento, haciendo lo siguiente, donde la fracción de amortiguamiento quedaría expresado también con la siguiente ecuación, donde tenemos eh, el coeficiente 1 sobre 2 y, bueno, claro, estos dependen de las frecuencias naturales. Entonces, para determinar los coeficientes A sub 0 que corresponde, que es más bien una proporción para la masa, y también A sub 1 que es también proporción a la rigidez, entonces hacemos lo siguiente. Se determinan los coeficientes con la ecuación 11.49 que se encuentra estipulado en el libro base de la teoría. Y bueno, así mediante un proceso algebraico obtenemos la siguiente expresión para determinar los diferentes coeficientes, A sub 0 como A sub 1. Entonces, para A sub 1 desarrollado la expresión algebraica matricial queda de la siguiente forma. La fracción de amortiguamiento multiplicado 2 por la fracción de amortiguamiento y corresponde, es decir, a los diferentes grados de libertad que en este caso vayamos a tener, y siendo el inicial y J el final, independiente de cuáles sean las cantidades que estén interviniendo en el análisis. Divido también para la frecuencia I, que es el inicial, más la frecuencia J, el final. Y de la siguiente manera está también expresado el coeficiente más bien de la siguiente manera, donde está también la fracción de amortiguamiento que multiplica a 2 sobre las frecuencias naturales W sub I más W sub J. Hecho esto, vamos a representar o reemplazar valores en la ecuación 11.49, quedando de la siguiente manera. Como habíamos dicho al continuo, es más bien en el inicio de que íbamos a considerar un porcentaje de amortiguamiento de 0,05 para el primer modo y segundo modo, entonces queda de la siguiente manera. He hecho un desarrollo algebraico aquí, entonces nos da de la siguiente manera, con la siguiente matriz, donde están las frecuencias. En este caso, tenemos lo que es la expresión 1 sobre 1257. 1257 viene a ser la primera frecuencia modal, 1257. 8 en punto. La frecuencia número 2 tenemos de 34,31. Entonces, corresponde al segundo valor de la frecuencia. Y asimismo sustituimos en el siguiente, donde las incógnitas son A sub 0 y A sub 1. Y reemplazando acá lo que son las fracciones de amortiguamiento de 0,05 para el nivel 1 y nivel 2, nos queda de la siguiente manera. Entonces, reemplazando estos valores en la expresión A sub 0 y sus
valores correspondientes, nos da el siguiente resultado. El coeficiente A sub 0 siendo 0,9199 y el A sub 1 siendo el resultado un valor de 0,0021. Entonces, una vez obtenido lo que son los coeficientes, hacemos lo siguiente. Vamos a reemplazar en la siguiente, bueno, más bien en la ecuación que determina el amortiguamiento de Rayleigh, de la siguiente manera, donde interviene C es igual a sub 0 por la masa más A sub 1, que es el coeficiente, por la rigidez. Hecho esto, entonces vamos a reemplazar lo que son los respectivos valores a cada uno de sus variables. Tenemos 0,9199, que es el A sub 1, y acá la matriz de masas más el 0,021, que es el coeficiente A sub 1 correspondiente, claro que esto es una proporción a la rigidez, lo habíamos dicho antes, entonces multiplicamos por la matriz de rigidez. Entonces, esto haciendo el desarrollo de un desarrollo algebraico, hacemos lo siguiente. Multiplicamos lo que es los coeficientes por cada uno de sus valores de la masa. Nos da un valor de como ser 0,9199 por 0,2039, que corresponde a la masa número 1, nos da un valor de 0,1875. De la misma manera con las siguientes masas. Y tenemos su resultado. Y de la misma manera procedemos a multiplicar el coeficiente A sub 1 por la matriz de rigidez, quedando los siguientes resultados. En el primero nos queda el 0,504 y en el tercero nos queda de 0,252. Y a esto lo que se debe hacer es una suma. Entonces, realizado esta suma nos da un valor de 0,619 en la fila 1, columna 1, y en la fila 3, columna 3, nos da de 0,3457, que sería la suma, claro, de forma ordenada, cada uno de sus valores. Entonces, aquí podemos apreciar que nos da como resultado una matriz simétrica. Esto para cerciorarnos de que el procedimiento, más bien hasta lo que hemos llegado, esté siendo viable. Ahora, calculando lo que es la fracción de amortiguamiento para los n valores, tenemos lo siguiente. Reemplazamos los valores de los coeficientes y las frecuencias modales, en este caso, qué fracción más bien de amortiguamiento necesitábamos saber, como incógnita o como enunciado teníamos que era la fracción de amortiguamiento para el tercer modo, que en este caso sería utilizar el valor de la frecuencia modal del tercer nivel, que en el tercer nivel la frecuencia modal nos dio un valor de 4693. Como esto de aquí es una ecuación generalizada para los n valores, hacemos lo siguiente. Reemplazando el coeficiente a sub 0 en esta ecuación, a sub 1 también en la ecuación, y mientras que la frecuencia modal correspondiente al tercer nivel de 46,93, incluida en la expresión, nos da un resultado de 0,0591. Entonces, de esta manera podemos concluir que la fracción de amortiguamiento para el tercer modo es posee más bien el siguiente resultado, de 0,0591, siendo un valor adimensional, puesto que no cuenta con unidades. Bueno, esto sería entonces el desarrollo del ejercicio que está impuesto en en el primer enunciado, que lo hemos hecho con los siguientes procedimientos. Como vemos, parte de lo que son de
las ilustraciones o de la representación, ¿no? Del marco de 3 niveles con una crujía. Prosiguiendo con el desarrollo de los ejercicios establecidos previamente con sus diferentes enunciados, tenemos el siguiente, en el que, consecuente al ejercicio anterior, nos pide lo siguiente. Se pide, dice, determinar la matriz de amortiguamiento de la estructura del ejercicio número 1 mediante la superposición de las matrices de amortiguamiento para los dos primeros modos, cada uno con el 5% de la fracción de amortiguamiento. Como en el ejercicio anterior ya nos habían dado lo que son los modos naturales, eh, entonces conociendo eso, procedemos de la siguiente manera. Para esto existen, bueno, en el libro base, donde está estipulado lo que son las indicaciones teóricas en lo que es la superposición de las matrices de amortiguamiento modal. Bueno, donde aquí un proceso alternativo para determinar la matriz de amortiguamiento clásico. Bueno, y esto es a partir de las fracciones de amortiguamiento modal que permite deducir, bueno, a través de las expresiones de ecuaciones que ya en escritos anteriores se habían señalado. Bueno, aquí entonces, con la expresión que tenemos ahí, donde la C, que se denota como el amortiguamiento, viene dada en función de las masas, incluyen también aquí dentro lo que son las frecuencias, también la matriz modal y lo que son las fracciones de amortiguamiento. Bueno, aquí cabe indicar un apartado bastante relevante en el que dice que el enésimo término en esta sumatoria es la contribución del enésimo modo, en este caso, bueno, este con su fracción de amortiguamiento a la matriz, bueno, que este contribuye a la matriz de amortiguamiento C, que es denotado como el amortiguamiento clásico. Bueno, dice que si este término no está incluido, la resultante de la ecuación esa implicaría una fracción de amortiguamiento igual a 0 en el enésimo modo. Entonces, dicho esto, procedemos a desarrollar el ejercicio que tenemos a continuación. Bueno, haciendo uso de la ecuación 11.421 que se encuentra en el libro base para esta asignatura, dice lo siguiente. Lo que hacemos es determinar el amortiguamiento para el primer modo, en el que interviene, claro, aquí la frecuencia inicial también para este caso, donde la frecuencia inicial, bueno, las frecuencias lo habíamos determinado previamente en el desarrollo del ejercicio anterior, donde que está determinada las frecuencias modales. Bueno, tenemos aquí W1, que vamos a hacer uso de esa frecuencia en la expresión que tenemos aquí para calcular el amortiguamiento. Bueno, entonces, reemplazando los valores conocidos de la fracción de amortiguamiento, que dice que es del 5% para el primer modo y para el segundo modo, en este caso para el primer modo, aplicando ese valor y la frecuencia natural de 12.57 que corresponde a la frecuencia del modo 1, eh, queda entonces eh, resuelto o reemplazado esos valores y lo que queda también como término conocido es la masa, la matriz modal y también la matriz modal traspuesta de esta expresión. Bueno, dando como resultado entonces el C1 bueno, la expresión que tenemos ya con valores numéricos nos da un valor de 1.257 en función, claro, en función de la masa y de la matriz modal. Entonces, haciendo esto
mediante la matriz, haciendo una representación matricial, nos queda de la siguiente manera, donde tenemos el valor, ¿no es cierto?, de 1.257 que multiplica a la matriz de masas. Bueno, la matriz de masas también viene ya consecuente del ejercicio que habíamos desarrollado anteriormente, que es una matriz de 3 por 3 y que multiplica a la matriz modal. En este caso es la matriz modal inicial con los valores de 0,401, el segundo 0,695 y el tercero de 0,803. Esta matriz de 3 por 1. Bueno, de la misma manera tenemos la matriz traspuesta de los modos. De esta matriz dando como resultado de 1 por 3. Y claro, siguiendo de esto también tenemos, como indica aquí como quedó expresado en la ecuación esta, donde quedó como las masas por expresar, entonces acá tenemos al final multiplicado por la matriz de masas también, que es de 3 por 3. Bueno, haciendo el desarrollo de esta expresión matricial, bueno, hacemos lo siguiente. Como entre los dos primeros términos matriciales de 3 por 3, que es la masa, y de 3 por 1, que son los modos naturales, de esta multiplicación da como resultado una matriz de 3 por 1. Y acá vamos a hacer la multiplicación de la misma manera de la frecuencia de los modos naturales por la masa. Entonces de aquí, al hacer esta multiplicación, nos dará un resultado de una matriz de 1 por 3, es decir, de una fila por 3 columnas, y en el anterior que era de 3 filas por una columna. Entonces, al tener una matriz, ¿no es cierto?, como resultado de 3 por 1 y de 1 por 3, al final resultará de esta expresión el amortiguamiento que tenemos acá abajo en la matriz de amortiguamiento C1 como con los siguientes valores que tenemos ahí al haber desarrollado esa expresión. Entonces tenemos lo que es ya la matriz de amortiguamiento correspondiente al primer modo. Entonces, procediendo de la misma manera, vamos a encontrar la matriz de amortiguamiento para el segundo modo. Haciendo uso también de la expresión anterior indicado, nos queda que 2 por 0.05, que es la fracción de amortiguamiento para el segundo modo. En este caso, la frecuencia natural entraría del segundo modo, que en este caso sería 34.31. Y asimismo queda en función de de la masa, de la matriz de masas y los modos naturales. Entonces, haciendo esto, los valores, reemplazando los valores y haciendo el proceso de cálculo, nos queda de 3.431. El C2 en función de la masa, también de la matriz modal. Entonces, para desarrollar esto vamos a reemplazar dichos valores en esa expresión. Entonces tenemos lo que son las masas y aquí para esto hacemos uso de la matriz modal, en este caso del segundo modo, donde el segundo modo tenemos aquí mismo, donde dice modos naturales, sería el correspondiente a los valores que están en el medio de la matriz, que eso sería el segundo modo. Entonces, utilizando esos valores aquí en la matriz modal, tenemos la siguiente expresión, donde tenemos las masas de 3 por 3, la matriz modal de 3 por 1 y la misma matriz modal traspuesta por la matriz de masas, que es de 3 por 3. Entonces, como indicamos anteriormente, vamos a tener de este proceso una matriz de primerito de 3 por 1 y consecuente a esto también una matriz de 1 por 3. Entonces, para el resultado final
va a dar como resultado una matriz de 3 por 3. Entonces, una vez conocido esto, podemos ya ver que se ha desarrollado el cálculo de la matriz de amortiguamiento correspondiente al segundo modo. Entonces, resolviendo algebraicamente el sistema de matrices, se obtiene como resultado los valores que están ahí correspondientes al C1 y C2. Bueno, la matriz de amortiguamiento correspondiente al segundo modo resulta simétrica. Eh, por otro lado, cabe recalcar que la ecuación de C o el amortiguamiento implica una fracción de amortiguamiento de 0 para el tercer modo. Entonces, hecho esto, hemos desarrollado el cálculo del segundo ejercicio, quedando como evidencia aquí los dos ejercicios desarrollados en lo que son vibración libre dentro de la materia de análisis dinámico. Tenemos aquí toda la ecuación y bueno, de los ejercicios correspondientes del ejercicio 1 y el ejercicio 2. Gracias.